¿Se imaginan poder imprimir edificios? No maquetas, sino estructuras reales, complejas, directo desde un diseño digital. Sí, y que además se supone que es más rápido, más barato, con menos desperdicio. Suena casi a ciencia ficción, pero ¿qué tan cerca estamos realmente de eso? Esa es la gran promesa, ¿no? La que está moviendo mucho en la industria de la construcción. Usar robots para poner concreto capa por capa. Suena revolucionario. Pues justo eso queremos explorar hoy. Exacto. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo, vamos a platicar sobre el estado actual de esta tecnología. Nos basamos en material de referencia muy especializado, unos extractos del libro Impresión 3D de concreto, Estado del Arte y Aplicaciones 2025. Perfecto. Entonces, la misión, digamos, es entender qué hay detrás, cómo funciona de verdad, qué se puede hacer hoy en día. Y también cuáles son los frenos, los desafíos, y claro, hacia dónde va todo esto. Queremos sacar lo esencial de estas fuentes, que suenan bastante densas. Sí, lo son. Cubren todo. Las máquinas, los materiales que son, híjole, cruciales. ¿Cómo se diseñan y refuerzan estas estructuras? También la simulación, mencionaste. Sí, simulación y hasta el impacto ambiental, que no es menor. Es un campo que avanza de verdad a toda velocidad desde hace ya un par de décadas. Pues entremos de lleno. Para empezar así desde lo básico, ¿qué significa exactamente imprimir con concreto? ¿Cómo es ese brinco del archivo digital a la pared física? Mira, en esencia es manufactura aditiva. O sea, construir un objeto capa por capa a partir de un modelo 3D. Ajá. El flujo básico es, haces tu diseño en CAD, luego un software que llaman slicer como rebanador, lo corta en capas y genera instrucciones. El famoso G-code, ¿no? Ese mero. El G-code le dice al robot qué hacer, y el robot empieza a depositar el material siguiendo esas líneas, capa sobre capa. Como mi impresora 3D de casa, pero a lo bestia y con un material mucho más complicado. Exactamente. Y las ventajas que se buscan, pues son claras. Menos costo, diseños arquitectónicos más libres, más personalizados, Rapidez, que siempre falta en la obra. rapidez, mejorar la seguridad, reducir el desperdicio de material. Pero bueno, la pregunta es si realmente se logran esas ventajas. Claro, del dicho al hecho. Ese es el potencial, las metas. Pero lo primero es entender que no hay una sola técnica de impresión 3D de concreto. Es toda una familia de procesos. Ok, ¿cuál es la más común o la que más suena? Definitivamente, la extrusión de posición. Imagínate como una manga pastelera gigante, pero controlada por un robot, que va soltando un cordón de material. Ok, como ir dibujando la pared con un chorro de concreto. Exacto. Y ahí un detallito importante. Muchas veces no es concreto con grava grande como el que vemos en las revolvedoras. Es más bien un mortero especial, ¿Por qué? por la boquilla. Justo. Los agregados grandes, la grava, pues atascarían las bombas y las boquillas. Hay pioneros como el concepto de contour crafting o trabajos importantes en la Universidad de Loughborough sobre esto. Entendido, mortero especializado. ¿Y qué otras formas hay? No todo puede ser exprimir el material, ¿o sí? No, claro que no. Otra técnica es la impresión en lecho de partículas. Aquí tienes dos variantes principales. A ver. Una es inyectar un pegamento líquido, una lechada de cemento, digamos, de forma selectiva sobre una cama de agregado seco, de arena o grava fina. Ajá. La otra es al revés. Tienes una cama de polvo cementicio y rocías un líquido activador, como agua, solo donde quieres que se endurezca. El sistema D-Shape fue de los primeros ejemplos conocidos. Ah, ok. Suena a que la pieza se va formando como enterrada en polvo o arena. Algo así, ¿sí? Luego tienes que sacar la pieza y quitar el material suelto. También está el concreto proyectado 3D o Shotcrete 3D. ¿Como el lanzado de concreto tradicional? Es una adaptación de esa técnica. Se lanza el material a presión, pero guiado por un robot para ir construyendo la forma deseada. Interesante. Y mencionabas algo de imprimir moldes. Sí, es otra estrategia, a veces llamada concreto digital. Imprimir encofrados muy complejos, a veces súper delgados, que luego se rellenan con concreto normal. Es como combinar lo mejor de los dos mundos. Ya veo que hay bastante variedad. ¿Y esto se hace en fábricas o directo en el sitio de construcción? Ambas cosas. La prefabricación es muy común. Se hace en fábricas, en ambientes controlados, usando robots industriales muy precisos. Los de brazo articulado, esos de 6 ejes. Esos mismos,
que dan mucha libertad para formas complejas. Empresas como X3E o Vertico trabajan mucho así. Producen paneles, columnas, elementos decorativos. Y luego se llevan a la obra y se ensamblan. Exacto. Y luego está la impresión in situ, o sea, directo en la obra. Ese es como el gran sueño, ¿no? Imprimir una casa entera ahí mismo. Me imagino que imprimir afuera, en la obra, debe tener sus complicaciones. El clima, ¿no? Uf, muchísimas. El viento que te mueve el material, el sol que lo seca muy rápido, la lluvia. Todo afecta al material fresco. Es un reto enorme controlar eso. ¿Y qué tipo de robots se usan ahí? Ahí se ven más robots tipo pórtico, como grúas grandes que se mueven sobre rieles, Coboud usa de esos, o robots tipo Delta, que cuelgan de una estructura, como los de Wasp. Y se piensa en cosas más móviles. Sí, se investiga con robots sobre orugas, robots colaborativos, incluso drones. Pero eso es más a futuro. Todavía son conceptos en desarrollo. Con tanta variedad, ¿cómo se organizan o clasifican? Buena pregunta. Justo por eso se necesitan sistemas de clasificación, para poder describir, comparar y entender qué hace cada tecnología. Se mencionan sistemas que consideran el material, la aplicación, el producto final, el proceso. Cosas como la escala, si es en fábrica u obra. Si necesita soportes, la complejidad del robot. Ok, tiene sentido. Y antes de meternos más en la extrusión, una duda sobre materiales. Con todo el tema ambiental del cemento, ¿se usan alternativas? Sí, totalmente. Hay muchísima investigación en eso. Se exploran cementos alternativos como los de sulfoaluminato o geopolímeros, que tienen menor huella de carbono o fraguan más rápido. Y cosas menos convencionales. Incluso se experimenta con tierra cruda. O sea, imprimir con tierra estabilizada, buscando opciones de muy bajo impacto para ciertas aplicaciones, quizá no estructurales, pero sí para muros, por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, volvamos a la extrusión, que decías es la más común. Mencionaste que el comportamiento del material fresco es la clave de todo. ¿Por qué tanta fijación con eso? Pues porque el material tiene que hacer dos cosas casi opuestas. Por un lado, tiene que ser lo suficientemente fluido, ¿Para qué? para poder bombearse por metros de tubería y luego pasar por una boquilla estrecha sin aturarse. Técnicamente necesita superar un umbral de esfuerzo para empezar a fluir, lo que llaman el límite de fluencia. Ok, tiene que moverse fácil bajo presión. Pero si es muy aguado, cuando lo depositas... Exacto. Se desparramaría, no mantendría la forma. Ahí entra la otra cara de la moneda. Una vez que sale de la boquilla y se deposita, tiene que ser lo suficientemente firme. Firme para sostenerse a sí mismo y lo que le pongan encima. Justo. Debe mantener su forma y soportar el peso de las capas siguientes, comportarse como un sólido casi instantáneamente. Y esa capacidad de volverse más rígido muy rápido cuando está en reposo, eso es la tixotropía, o estructuración. Como que se arma por dentro. Algo así, sí. Hay cambios microestructurales, formación de enlaces químicos muy rápido. Es fundamental para poder construir hacia arriba, lo que llaman constructibilidad o buildability. Entiendo. Una dualidad tremenda. Fluido cuando se mueve, sólido cuando está quieto. ¿Y cómo logran ese balance? Ahí está el arte y la ciencia. Es el gran desafío de la formulación del material. Se juega con la cantidad de agua, el tipo de cemento, aditivos químicos, y hay dos enfoques principales para manejarlo. ¿Cuáles son? Uno es el sistema monocomponente. Mezclas todo de antemano. Cemento, agregados, agua, aditivos, y tienes una ventana de tiempo, digamos, 1 hora, para usarlo antes de que se ponga demasiado duro. Ventajas y desventajas de ese. Es más simple en cuanto a equipo, pero muy crítico con el tiempo. Si te tardas, se te endurrecen la bomba o la manguera. Es mejor para construcciones quizás un poco más lentas. ¿Y el otro? El bicomponente. Aquí tienes la mezcla base, digamos el mortero, y justo en la boquilla, al momento de extruir, le inyectas un segundo componente, usualmente un acelerante químico muy potente. Ah, para que endurezca al instante. A mucho más control sobre el endurecimiento. Permite construir más rápido, hacer capas más altas, incluso formas con voladizos, porque el material se vuelve firme casi al salir. Suena mejor, pero me imagino que la boquilla es más compleja. Mucho más. Necesitas un cabezal de mezcla especial, 2 sistemas de bombeo, es más caro y complejo de operar, pero es ideal para piezas esbeltas o que requieren rapidez. Qué interesante ese balance. Ahora, si seguimos el viaje del material, desde que se mezcla hasta que forma la pared, ¿dónde están los puntos críticos? ¿Dónde puede fallar la cosa?
Uy, en varias etapas. Primero, el mezclado. Tiene que ser súper homogéneo. Si no, tendrás partes más secas o más húmedas, y eso afecta a todo lo demás. Ok, mezcla perfecta. Luego, El bombeo. El material va a fluir bien por, no sé, 20 metros de manguera. O se va a separar el agua de los sólidos. Se va a tapar. La bombeabilidad depende totalmente de la fórmula. ¿y al llegar a la boquilla? La extrusión. La boquilla es un cuello de botella. Si los agregados, aunque sean finos, son un poco grandes, o la mezcla no es estable, se puede formar un tapón. O puede que la presión exprima el agua y el material se consolide ahí mismo. Ok, hay que pasar ese filtro. Y una vez que sale, la deposición. ¿Cómo aseguras que el chorrito quede bien puesto? Ahí es clave la sincronización perfecta entre cuánta mezcla sale por segundo y a qué velocidad se mueve el robot. Si no coinciden, Si el robot da muy rápido para lo que sale, el cordón se estira y queda delgado, o hasta se rompe. Si va muy lento, el material se acumula y el cordón queda gordo y aplastado. La forma final del filamento depende mucho de esa relación velocidad-flujo y de la altura de la boquilla. mucha precisión se necesita. Y ahora, el momento de la verdad. La estabilidad. Ya tienes varias capas puestas. ¿Cómo evitas que todo se venga abajo mientras sigues imprimiendo? Hay dos modos de falla principales que te quitan el sueño. El primero es el colapso plástico, o falla por compresión. Las capas de abajo no aguantan. Exacto. Las capas inferiores, que todavía están frescas, simplemente no soportan el peso de todas las capas que les vas poniendo encima, y se aplastan, se deforman. Esto depende de qué tan rápido gana resistencia tu material, la estructuración, comparado con qué tan rápido vas construyendo hacia arriba. Entiendo. ¿Y el otro fantasma? El pandeo elástico, o buckling. Imagina que estás imprimiendo una pared alta y delgada. Como una regla que aprietas por los extremos, puede perder estabilidad y combarse hacia un lado, y fallar. Aunque el material en sí resista la compresión. Sí, es un problema de estabilidad geométrica. Depende de qué tan rápido el material desarrolla rigidez, no solo resistencia. Suena a que necesitas un material que se endurezca súper rápido para aguantar peso y evitar el pandeo. Pero no tan rápido, porque si endurece demasiado pronto en la superficie, ¿Qué pasa? tienes problemas con la unión entre capas. Si la capa de abajo ya está muy seca o formó una película, cuando pones la siguiente encima, no se pegan bien. Creas una junta fría, que es un plano débil en la estructura final. Otro dilema. Totalmente. Por eso el control ambiental es crucial, sobre todo si imprimes en obra. Hay que controlar la humedad, la temperatura, el viento, para evitar que se sequen las capas. A veces se usan aditivos especiales o incluso se rehumedece la capa anterior justo antes de depositar la nueva. Para controlar todo esto, me imagino que las pruebas de laboratorio para el material fresco son súper específicas. Definitivamente, no bastan las pruebas del concreto tradicional. Necesitas medir cómo fluye exactamente. Reología, cómo cambia esa fluidez con el tiempo en reposo, tixotropía, cómo resiste la compresión en los primeros minutos u horas, cómo desarrolla rigidez. ¿Y hay equipos especiales? Sí, se usan reómetros adaptados, pruebas de corte como el Vane Shear, pruebas de oscilación, ensayos de compresión uniaxial en material fresco. Hay toda una batería de pruebas, algunas aún en desarrollo o estandarización. Y claro, necesitas llevar un control de calidad en la producción, en la obra. Muy bien, creo que entendemos mucho mejor los retos de la extrusión. Pero decías al principio que no es la única vía. ¿Por qué se buscan alternativas? ¿Qué limitaciones tiene la extrusión? Pues se buscan porque la extrusión, aunque es la más desarrollada, tiene sus límites. Por ejemplo, la libertad de formas no es total, sobre todo con voladizos o geometrías muy complejas. Y el gran dolor de cabeza, integrar el refuerzo estructural. Las varillas de acero, por ejemplo. Exacto. Meterlas de forma eficiente y continua mientras extruyes es muy complicado. Por eso se exploran otras estrategias. ¿Cómo cuáles? ¿Qué otras opciones hay sobre la mesa? Las podemos agrupar. Hay métodos que usan soportes de algún tipo. A veces, esos soportes son permanentes, o sea, se quedan ahí y forman parte de la estructura final. Ejemplos. Piensa en imprimir primero una malla metálica compleja con un robot, eso es mesh mold, y luego rellenarla con concreto. O imprimir una estructura con un textil técnico, Knitcrete.
O imprimir una cáscara delgadita de polímero, eggshell, que actúa como molde perdido. Ventajas, formas complejas. Desventajas, son procesos de varios pasos, ¿no? Exacto. No es solo imprimir. Luego, hay soportes que son temporales o sacrificables, como usar moldes que se van deslizando hacia arriba conforme imprimes, encofrado deslizante robotizado, o usar membranas tensadas. Incluso se investiga con soportes que luego disuelves. Y algo más radical. Sí, una idea muy interesante es inyectar el concreto dentro de un gel o fluido soporte, un material viscoso que mantiene el concreto en su sitio, en la forma deseada mientras fragua. ¡Wow! ¿Y para qué serviría eso? Permitiría crear geometrías increíblemente complejas, como retículas tridimensionales súper optimizadas que usan poquísimo material porque solo pones concreto donde estructuralmente hace falta. El reto ahí es la compatibilidad química y que el gel soporte bien el peso. Suena muy futurista. Y volviendo a lo de las partículas. Sí, los métodos del lecho de partículas, donde pegas o activas selectivamente granos o polvo, tienen potencial, por ejemplo, para integrar refuerzos metálicos dentro del lecho antes de inyectar el aglutinante. Pero a menudo las piezas resultantes son más porosas y requieren un postprocesamiento. Y el lanzado. El Shotcrete 3D. Adaptar la tecnología de concreto lanzado puede dar buena densidad y buena unión entre capas, pero lograr precisión geométrica es más difícil que con la extrusión. Vaya, sí que hay un abanico de opciones. Parece que no hay una técnica que sirva para todo. Para nada. Cada una tiene su nicho, sus ventajas y sus limitaciones. La elección depende totalmente de lo que quieras construir. ¿Quieres libertad de forma extrema? ¿Necesitas mucha resolución? Es un volumen grande. Necesita refuerzo estructural pesado. Hablemos justo de eso, del refuerzo y la resistencia. Una cosa es imprimir formas bonitas y otra que aguanten, que sean seguras como estructura. ¿Cómo se maneja eso? Ese es, quizás, el siguiente gran frente de batalla de esta tecnología. Se parte de los principios de diseño estructural que ya conocemos, los códigos, los factores de seguridad. Pero hay que adaptarlos. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Un punto clave es que el concreto impreso por su naturaleza en capas probablemente no tenga la misma resistencia en todas las direcciones. Es anisótropo. O sea, resiste diferente si lo cargas a favor de las capas o perpendicular a ellas. Exactamente. Y la unión entre capas es potencialmente un plano más débil. Hay que caracterizar muy bien esa anisotropía. ¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo sabes cuánto aguanta de verdad? Pues tienes que cortar muestras del material impreso en diferentes orientaciones y probarlas a compresión, a flexión, a tensión. Es más complejo que probar un cubo de concreto colado normal. Todavía se está trabajando mucho en estandarizar estas pruebas. Hay comités técnicos internacionales como el de RILEM dedicados justo a eso. Es que es fundamental saber con qué material estás diseñando realmente. Claro, entender cómo se comporta el material endurecido real, con sus capas y posibles imperfecciones, es crucial. Y con esas propiedades ya caracterizadas, ¿qué enfoques se usan para diseñar estructuras impresas? Bueno, un enfoque es pensar en la impresión 3D como si fuera mampostería digital. O sea, diseñar formas que trabajen principalmente a compresión, donde el concreto es muy bueno. Arcos, bóvedas, Así ese es. tipo de cosas. Exacto. Formas que por su geometría minimizan la necesidad de refuerzo contra la tensión. Aquí, los robots con más grados de libertad, los de 6 ejes, son muy útiles porque pueden seguir trayectorias curvas complejas para crear esas bóvedas. ¿Qué otro enfoque hay? Otro es usar la impresión para crear encofrados optimizados, ya sea que se queden ahí como parte estructural, colaborativos, o solo sirvan de molde, perdidos. Como mencionaste antes. Sí. La clave ahí es asegurar que el concreto que viertes dentro se adhiera bien al encofrado impreso. Si no, pueden separarse. Pero esto permite crear formas estructuralmente muy eficientes, con huecos internos, nervaduras, cosas que serían carísimas o imposibles con moldes tradicionales. Pero, inevitablemente, muchas estructuras necesitan resistir tensión. Ahí entra el refuerzo. ¿Cómo se mete el acero o algo similar en el concreto impreso? Ese es el gran dilema, y donde hay más investigación ahora mismo. Hay varias estrategias, ninguna perfecta todavía. A ver, ¿cuáles son? Puedes poner el refuerzo después de imprimir, por ejemplo, dejar ranuras o ductos en la impresión y luego insertar barras y rellenar con grout. Ok, postinstalado. Sí.
Otra es intentar meter el refuerzo durante la impresión, ya sea colocando manualmente barras entre capa y capa. Que suena poco práctico y lento. Lo es. O intentar automatizarlo, insertando como clavos o tornillos de refuerzo entre capas, o incluso tratando de coextruir un cable de acero junto con el concreto. ¿Y eso funciona? Es complicado. Choca con lo que hablábamos de la constructibilidad. Necesitas que el material endurezca rápido para poder seguir construyendo. Pero si está muy rígido, no envuelve bien la barra de refuerzo, no hay buena adherencia. Es una contradicción difícil de resolver. ¿Y la opción de mezclar fibras? Esa es otra vía. Usar fibras cortas, de acero, polímero, vidrio, mezcladas directamente en el mortero. Ayudan a controlar fisuras, dan algo de ductilidad. Pero no reemplazan a las barras, ¿verdad? No, no dan la misma capacidad resistente a tensión que el refuerzo continuo. Además, demasiada fibra puede afectar la bombeabilidad y la fluidez del material. Y las fibras tienden a alinearse con el flujo de extrusión, lo que aumenta la anisotropía. Entonces, ¿hacia dónde va el futuro del refuerzo? Hay mucho interés en poder integrar refuerzo continuo, pero no barras gruesas, sino más bien cables o mallas textiles de fibra de vidrio, carbono, basalto, de forma automatizada durante el proceso de impresión. ¿Cómo funcionaría eso? Hay varios conceptos. Colocar una malla textil y luego imprimir encima, o guiar un cable junto a la boquilla, o incluso ideas como el FBP, Flow Based Pultrusion, donde intentas que el propio flujo del mortero arrastre y embeba las fibras continuas. Si se logra bien, podrías tener estructuras impresas muy resistentes y ligeras, optimizadas. Pero la tecnología para hacerlo de forma robusta y fiable aún está en pañales. ¿Y el pretensado o postensado que se usa en puentes? ¿Se aplica aquí? Sí, también. Es muy útil, por ejemplo, para conectar elementos prefabricados que fueron impresos por separado, o para crear estructuras esbeltas como cáscaras o vigas, introduciendo compresión con cables tensados para contrarrestar las tensiones. Vaya, es todo un mundo el diseño estructural para impresión 3D. Para poder anticipar todo esto, si se va a caer, si va a aguantar, cómo optimizar la forma, me imagino que la simulación por computadora es clave. Indispensable. Sería imposible avanzar solo a base de prueba y error, es demasiado caro y lento. La simulación te permite optimizar los parámetros del proceso, velocidad, altura de capa, predecir los modos de falla que mencionamos, colapso, pandeo, antes de construir. Y entender qué pasa a nivel micro. También, puedes simular el flujo del material al pasar por la boquilla, predecir la forma exacta del cordón depositado, estimar los esfuerzos dentro del material fresco e incluso intentar modelar cómo se forma la unión entre capas. ¿Qué herramientas se usan para eso? Se usan principalmente dos tipos de herramientas. Para analizar la estructura completa y su estabilidad global, se usan métodos de elementos finitos FEM, similares a los que se usan en ingeniería estructural tradicional. Ok. Y para entender el flujo del material fresco, el bombeo, la extrusión, la deposición, se usan herramientas de dinámica de fluidos computacional, CFD. ¿Y qué tan buenos son esos modelos hoy en día? ¿Predicen bien la realidad? Están mejorando muchísimo, pero todavía enfrentan desafíos importantes. Necesitan como input datos muy precisos del comportamiento real del material, que como vimos cambia con el tiempo, con la temperatura, con la dirección de carga. Y la realidad siempre tiene imperfecciones. Exacto. Los modelos tienen que poder considerar las pequeñas imperfecciones geométricas que ocurren al imprimir, los efectos del ambiente. Además, falta mucha validación experimental sistemática y estandarización de los modelos. Pero el potencial es enorme, no solo para predecir, sino para optimizar el diseño y el proceso. Integrarlo todo, desde el diseño hasta la producción. Ese es el objetivo final. Conectar el CAD directamente con la simulación y la fabricación, quizás incluso integrado en plataformas BIM. Fascinante. Y bueno, llegamos a la pregunta que no podemos evitar, el impacto ambiental. Sabemos que el concreto tradicional, por el cemento, tiene una huella de carbono enorme. ¿La impresión 3D es realmente más verde? Esa es una de las grandes promesas, pero la respuesta, según las fuentes, es complicada. No es un sí o un no rotundo. ¿Por qué? ¿No se usa menos material? Esa es la base del argumento a favor. La impresión 3D permite crear formas optimizadas, estructuras huecas, con patrones internos como hueso, reticulares, que usan significativamente menos material para cumplir la misma función estructural. Y menos material significa, en principio, menos cemento, menos emisiones. Suena lógico. ¿Cuál es el pero?
El pero es que el proceso de imprimir también tiene un impacto. Consume electricidad para los robots, las bombas, las mezcladoras, y los propios equipos tienen una huella de carbono asociada a su fabricación. Ah, claro. El proceso en sí no es gratis ambientalmente. Exacto. Las fuentes proponen analizarlo separando el impacto del material, que se mide por kilo o metro cúbico de concreto, del impacto del proceso, que se podría medir por hora de operación de la máquina. ¿Y cuál pesa más en la balanza? Aquí viene lo interesante. Imprimir un metro cúbico de concreto puede ser, de hecho, más impactante ambientalmente que colar ese mismo metro cúbico de forma tradicional, ¿De verdad? aunque uses el mismo material. Sí, sobre todo si imprimes con capas muy finas, con mucha resolución. ¿Por qué? Porque te tardas mucho más tiempo de máquina, consumes más energía del proceso, para depositar el mismo volumen de material. O sea que la eficiencia del proceso importa, y mucho. Muchísimo. Entonces, ¿dónde puede estar la ganancia ambiental de la impresión 3D? Si ahorras tanto material con el diseño que compensa el impacto extra del proceso. Exactamente. La ganancia viene sí y solo si la optimización de la forma te permite un ahorro de material tan grande que supera con creces ese impacto adicional del proceso de impresión. ¿Dan algún ejemplo concreto en el libro? Sí, analizan un caso de estudio de un muro reticular espacial. Comparado con un muro de mampostería tradicional, bloques de concreto, el impacto ambiental resultaba ser similar, quizá un poco peor en algunas categorías. El ahorro de material se compensaba con el impacto del proceso y un material impreso quizá un poco más intensivo. Ok, no tan bueno ahí. Pero al comparar ese mismo muro reticular impreso con un muro de concreto reforzado tradicional, colado con mucho acero, ahí sí veían una mejora significativa. ¿Por qué? Porque el muro tradicional es mucho menos eficiente estructuralmente, usa más masa. La impresión 3D permitía esa optimización radical que ahorraba hasta un 80% de material, y eso sí lograba reducir el impacto total hasta un 50% menos en varias categorías ambientales, a pesar del impacto del proceso. Entiendo. Entonces la clave no es solo imprimir, sino imprimir diseños inteligentes que realmente aprovechen la libertad de forma para ahorrar material drásticamente. Esa es la conclusión principal. No basta con decir, imprimo, luego soy verde. Hay que mirar el sistema completo. Introducen un concepto, un coeficiente KF, que básicamente mide qué porcentaje del impacto ambiental total viene del proceso de impresión en sí. ¿Y eso para qué sirve? Te ayuda a ver si el impacto del proceso es despreciable, KF bajo, si necesitas optimizar mucho el diseño para compensarlo, KF medio, o si el proceso domina tanto que la aplicación solo se justifica en nichos muy específicos o quizás no es sostenible, KF alto. ¿Y qué pasa si imprimes con materiales de bajo impacto como la tierra que mencionaste? Paradójicamente, eso podría hacer que el coeficiente KF suba mucho, porque el impacto del material sería bajísimo. Entonces cualquier consumo energético del robot y la bomba se vuelve proporcionalmente mucho más importante. El impacto del proceso dominaría. ¡Qué complejo! La conclusión entonces es que la sostenibilidad de la impresión 3D no está garantizada ni mucho menos. Para nada. Requiere un diseño muy inteligente enfocado en la eficiencia estructural y un análisis de ciclo de vida ACV cuidadoso que considere tanto el material como el proceso. No es una solución mágica ambiental. Pues sí que ha sido una inmersión profunda y bastante reveladora. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave de todo esto, ¿cuáles serían? A ver, yo diría, primero, que la impresión 3D de concreto no es una sola cosa. Es un abanico de tecnologías, cada una con sus complejidades y desafíos. No es solo apretar un botón. ¿De acuerdo? Segunda, el material es el rey, pero sobre todo en su estado fresco. Esa dualidad de ser fluido y firme y cómo cambia en el tiempo la tixotropía es absolutamente crítica para que esto funcione. Cierto, el material casi esquizofrénico. Tercera, construir estructuras resistentes y duraderas con esto es el siguiente gran reto. Requiere mucha innovación en cómo integrar el refuerzo y en adaptar el diseño estructural a las particularidades del proceso y del material anisótropo resultante. Y la cuarta, sobre el ambiente. Y cuarta, el beneficio ambiental no es automático. Depende crucialmente de cuánto material logres ahorrar gracias a un diseño optimizado y si ese ahorro es suficiente para compensar el impacto del propio proceso de impresión. Hay que analizarlo caso por caso. Clarísimo. Oye, y para dejar pensando a quienes nos escuchan,
Más allá de todos estos retos técnicos que hemos desmenuzado, ¿cuál crees que podría ser el mayor obstáculo no técnico para que esta tecnología realmente se masifique? Buena pregunta. ¿Serán las regulaciones que tarden en adaptarse? ¿O que simplemente no sea competitiva en costo real contra lo que ya existe? ¿La falta de mano de obra que sepa manejar estas máquinas y materiales? ¿O será la pura inercia de una industria tan tradicional? Es una pregunta crucial, ¿verdad? Todos esos factores pesan. O viéndolo desde el otro lado, quizá la pregunta es, pensando en todo lo que sí puede hacer, ¿dónde estará el nicho donde esta tecnología realmente aporte un valor diferencial y único en los próximos años? Arquitectura espectacular, reparación rápida de puentes, vivienda de emergencia. O de plano, construcción fuera de este mundo, en la Luna o Marte, donde transportar materiales es carísimo. La conversación definitivamente apenas comienza.